Bueno, dice la señora productora que ya estamos al aire. Hola chicos, gracias por conectarse otra vez. A todos los que están ahí escuchándonos, una vez más, neta, gracias. Eh, la semana pasada tuvimos una conversación muy buena con Pablo Filión y ahora estamos con un buen amigo que ahorita voy a presentarles. Pero antes de entrar a eso, quiero recordarles la dinámica. Pues esta idea del en vivo es pues que sea útil para ustedes, que lo puedan ustedes disfrutar, pero que al mismo tiempo podamos sacarle todo el jugo que podamos a nuestros invitados. Y eso va a pasar a través de preguntas. Entonces, tengan libertad de escribir sus comentarios, sus preguntas en el espacio de comentarios. Estamos muy pendientes de leerlos, de ver lo que están comentando y pues a darle con todo al invitado. Hoy tengo el placer de compartir cámara con un muy buen amigo mío, Aram García Arias, Aramis Cantalagua. Él es un buen amigo, es un maestrazo de la Biblia. Ahorita le voy a dar la oportunidad de que él se presente con sus propias palabras y le eche crema a los tacos como debe ser. Oh. Pero pues tenemos una amistad de ya muchos años. Es alguien muy cercano a mí. Es un buen amigo y es alguien a que cuando tengo dudas de la Biblia voy y le pregunto, ¿no? Oye, Aramis, ¿cómo hago para entender mejor este libro de la Biblia? ¿O qué tengo que tomar en cuenta para entenderlo? Y creo que lo que vamos a estar hablando hoy, pues nadie mejor que la Aramis para despejarnos las dudas. Y bueno, Aram, cuéntanos un poquito más sobre ti. Amigo Juan Carlos, es un gusto estar en contacto nuevamente aquí por este medio. Es un gusto el participar dentro de estos talks que estás haciendo aquí en live stream, los cuales pues son bien chidos, bien curados, decimos allá en el norte. Entonces, pues sí, como dices, mi nombre es Aram y soy personal en la base acá de Juventud con una Misión en el campus de Cancún. Y pues yo creo que mi presentación pudiera pegarme a decir que soy un amigo de Juan Carlos y Manuela, tu esposa, y de la familia que está creciendo, y de los amigos allá en Mazatlán, Sinaloa. Allá desde entonces, desde ya hace algunos años, es que tengo el gusto de conocerlos y de trabajar hombro con hombro en los distintos ministerios en los que tenemos amistad, mayormente desde la base de Mazatlán, Sinaloa. Bien. Aramis, ¿de dónde eres? Soy de Hermosillo, Sonora, allá en el noroeste, en el De noroeste de Hermosillo, México. ¿no? Sí, sí, el desierto, tierra de carne asada, tierra de la she marcada. Los de Chihuahua dicen que ellos son los de la she, pero la verdad, sí, se quieren igualar. Mike Pérez, saludos hasta Guadalajara, brother. Mira, Daniel Figueroa, Parce, qué bueno que estás conectado. Ahí está el Parce. Y el Rob también, el Robert. Saludos, Robert. Aramis, cuéntanos de tu trayectoria en Jucum. ¿Hace cuánto estás en Jucum? Y qué es lo que has estado haciendo? Danos algunos highlights ahí de tu vida en Jucum. Gracias, gracias. Pues mira, yo empecé en Juventud con una misión hace 17 años y para ¿Mi edad? aquellos que no mande, ¿Mi edad? ajá, seguramente como por 3. Sí, y como muchos en Jucum conocen, y para los que aún no, dentro del movimiento misionero empezamos con la EDE, que es la Escuela de Discipulado y Entrenamiento. Okay, Y fue esa experiencia que tuve con la base, con el campus de Ensenada, en Baja Norte. okay. Y yo creo que en mi paso a través de esa escuela de entrenamiento, conocí la realidad de nuestro lema internacional de Jucum, que es conocer a Dios y darlo a conocer. Y desde entonces, pues yo creo que lo que comenzó fue una vocación, un llamado, un proyecto ministerial que Dios me ha llevado ahora sí que por todo el país, todo México, y a otros países dentro de Latinoamérica. Y yo creo que es esa experiencia, es la aventura y es la oportunidad de caminar en lo que yo sé que es llamado y vocación y proyecto de vida de parte de Dios. Wow, qué chido. Bueno, una de las afinidades que comparto con Aramis es el gusto por el café.
Así que le propuse que tomáramos un cafecito juntos. Salud. Entonces, Salud. qué buena tu taza, bien patrocinada. La mía Sí, del saludos. ¿eh? Saludos a los amigos del Univin allá en Mazatlán. Esa es mi regalo de luna de miel, la taza del santo. ¿Qué Ah, hubo? vaya, vaya, bastante chida, bien curada. Entonces, si nos están viendo y tienen chance de armarse un cafecito para echar la plática junto con nosotros, vamos a echar cafecito juntos. Dice el Robert que saluda desde Japón. Es todo, bro. Ah, Y saludos, Robert. el buen Rasta está conectado, compa. ¿Todo chido? ¿Todo bien? Rasta, Quetzali, saludos hasta hola. Costa Rica. La Quetzali se conectó. La Quetzali. Saludos que sale allá en Ciudad de México. No, por eso me gusta invitar gente famosa, porque entonces sí nos empiezan a ver. Hasta Japón nos están viendo, compa, imagínate. Vaya. Es todo. Arigato, arigato, Roberto. Un sushi con Tampico, ¿no? Ja, con saque. Así, ¿no? Oye, Aramis, pues ya, perdón que me distraigo tan fácil, pero pues la idea de esta plática, y digo, vamos a ir hasta donde nos lleve y también hasta donde la gente pregunte, pero pues quería hablar de esto, de la importancia de poder tener una cosmovisión bíblica o unos filtros en nuestra forma de ver el mundo, unos filtros bíblicos en nuestra forma de ver el mundo, eh, basados en la Biblia, fundamentados en la Biblia. Ahorita estamos pasando por un tiempo de crisis, como tú bien sabes. No es algo nuevo en la historia que pase algo así, pero es algo pues, nuevo para nuestro tiempo, tal vez para nuestra generación. Ya. Pero ¿cómo enfrentamos esto con la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia para ofrecernos a nosotros? Y quisiera partir de esto para los amigos de Jucum, que no están propiamente en Jucum y conozcan un poco más de nosotros. Uno de sus valores es tener una cosmovisión bíblica, ¿correcto, Aramis? Así es. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre eso? Gracias. Pues mira, uno de nuestros valores es el tener la cosmovisión bíblica. Y te preguntarás qué es cosmovisión, porque pues sí suena así la palabra extraña. Yo creo que es una palabra no de uso diario, de uso cotidiano. ¿Qué es la cosmovisión? Tengo un amigo que me hacía bromas que suena como palabra de caballeros del zodiaco, me decía. Entonces, pues Ahí yo va. me quedo, no, pues sí, hombre, yo me quedé, no, pues yo sé que suena raro, pero en realidad la palabra es la forma, el significado es la forma en que tú ves la vida. Entonces, lo que nosotros creemos dentro de Jucum, dentro de nuestros valores, es ver la vida, ver el mundo, ver nuestro alrededor, ver las circunstancias a través de los ojos de Dios. Y eso es algo pues que hacemos conociendo el pensamiento de Dios y Él lo expresa a través de la Biblia y sobre todo a través del ejemplo de vida de Jesucristo, del Señor Jesús, quien Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la idea es ver la vida, caminar en la vida según los ojos, cómo es que Dios ve esas situaciones, así en términos prácticos. Bueno, ¿y cómo crees tú que Dios está viendo esta situación que estamos pasando ahorita? Buena pregunta. Yo creo que ahorita Dios es el eterno incomprendido, Mm, porque en lo que he leído y he escuchado a líderes renombrados que dicen esto lo hizo Dios, esto es mano de Dios. Por otro lado, veo a otros líderes igual renombrados que dicen no, aquí Dios no tiene nada que ver, sino que es todo lo contrario, porque hay miedo, hay muerte, el avance del evangelio se ha detenido. Entonces, yo creo que esta situación hace, en términos, eh, en términos románticos, lo voy a decir, hace que Dios sea el eterno incomprendido. ujú. Pero yo creo que a pesar de esta situación, Dios está aún sentado en su trono. Dios reina, como dice Salmos, y Dios tiene la dirección de sus propósitos que se van cumpliendo y que nos permite ser parte de ellos a nosotros como sus hijos y como su iglesia. Dios está, bueno, dos preguntas con lo que dijiste, muy buena, muy buen comentario. Dios está en su trono y eso no tengo duda, pero tal vez para alguien que nunca ha leído la Biblia, o tal vez para alguien que nunca
ha tomado esa iniciativa de acercarse a conocer más de Dios o conocer más a Dios, al Dios de la Biblia, esta idea de que Dios está en su trono puede sonar muy distante, ¿no? Muy ajena a nosotros. ¿Dónde está Dios en relación al ser humano ahorita, en relación a nosotros que estamos viviendo esta bronca que estamos teniendo? Ya. Fíjate que es una pregunta muy, muy, muy humana, que yo creo que todos nos hemos hecho en la vida, todos nosotros, Juan Carlos, todos nosotros hemos conocido el dolor de la vida, el dolor de la muerte, de un ser querido, de una persona cercana, o cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, lo preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? Eh, el Papa Benedicto XVI, el Papa previo al que tenemos en la actualidad, en algún momento hizo un viaje a los campos de concentración y él viendo pues ya las evidencias históricas de un holocausto, de una gran tragedia humana, él mismo dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estuviste, Dios? Entonces, el mismo Señor Jesús lo llegó a preguntar, ¿dónde está, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Yo creo que es una pregunta muy, muy humana que todos hemos hecho en algún momento en la vida, Juan Carlos. Fíjate que esa pregunta a mí me confrontó un montón viendo una película. ¿Cuál era? Se llamaba Silence. No sé cómo la tradujimos al final al español, pero trata de la historia de un par de misioneros jóvenes católicos que van en búsqueda de otro misionero que se quedó en Japón, por allá perdido, Japón precisamente. Hay que preguntarle al Robert allá. Sí, ¿no? A lo mejor es pariente del Robert, no sé. Pero... Al Saku. Sí, ¿no? Al Saku. Hay una escena en la película donde obviamente los cuates viven una persecución bien fuerte al llegar a Japón y tratando de entrar ahí al imperio japonés. Y la película pues lo muestra tal cual, ¿no? O sea, como son muy gráficos, pero hay una escena donde él está encerrado en un calabozo, una cosa así, y empieza a alucinar, ¿no? Y empieza a hacerse esta pregunta, ¿dónde estás, Dios? Y es tanto su alucín que llega a tocar fondo y él dice, es que te estoy predicando y ni siquiera sé si ya te encontré. Ouch. Y yo iba viendo esa película en un avión rumbo a España, creo que iba, o a un lugar, no sé, no sé dónde iba yo, pero iba en viaje misionero. Y obviamente me movió un montón, porque dije, wow, ¿cuántos nos hemos hecho esta pregunta tan profunda de dónde estás? No sé si hasta ese punto como la hizo él, ¿no? Pero, pero confronta mucho y creo que a veces como cristianos y más como ministros, llámese misioneros, pastores, evangelistas, lo que tú quieras, entramos en una inercia, ¿no? Una inercia también laboral, ¿no? O sea, comenzamos con un fuego, una pasión muy genuina de predicar al Dios de la Biblia, de llevar su evangelio a todos lados y es muy fácil llegar a caer en una rutina y caer en una, pues sí, en eso como una rutina y poco a poco irte separando esa intimidad del Dios al que predicaste con tanta pasión al inicio, ¿no? Cómo la Biblia puede ayudarnos a mantenernos firmes y no llegar hasta ese punto, hasta ese otro extremo. Yo creo que la forma en que podemos caminar en una situación así, ¿cómo decirlo? Yo creo, Juan Carlos, que y bueno, el nombre del programa es Siendo Sinceros, ¿no? Entonces, pues así vamos a llevar este programa. Yo creo que es la tentación de caer en, sistematizar, en automatizar nuestras actividades, nuestros ministerios, que aunque sean buenas, yo creo que corremos el riesgo de que nuestro corazón no esté allí. ¿Recuerdas la historia de las iglesias de Apocalipsis? ¿Cómo es que el Señor hace yo creo que hace esa advertencia tan, tan dolorosa, tan triste acerca de cómo es que existe el riesgo de aún hacer cosas buenas, de hacer cosas nobles, de bendición, pero perder el primer amor? Entonces, sí, es una realidad ministerial innegable que para empezar como tentación, yo creo que ahí está tocando a la puerta de nuestro corazón.
Tal vez de alguna forma u otra voy a usar esa palabra, hemos caído en ello, pero no tiene que ser un estado permanente el caminar la vida ministerial de esa forma. Yo creo que la mejor contraparte es vivir la vida ministerial de una forma relacional y decir, yo sé con quién hago esto y para quién y por qué lo hago. Y eso es por la relación que yo tengo con Dios. Esa relación, Juan Carlos, de años que Ujú. hemos tenido y a mí me encanta decir esto, cómo es que Dios ha estado con nosotros y se ha mostrado fiel en la relación. Eh, hemos caminado juntos, hemos cruzado el valle de la sombra de la muerte, hemos pasado bodas juntos, funerales juntos, entierros juntos, presentación de bebés, exámenes, deudas, viajes, peligros de muerte, situaciones en el hospital. Hemos pasado tantas cosas juntos, Juan Carlos, y Dios en todas ellas se ha mostrado fiel, fiel y verdadero, ese es su nombre. Entonces, yo creo que eso crea, Juan Carlos, un lazo de confianza de que Dios es mi padre y Dios es mi mejor amigo, y yo sé por qué hago el ministerio, Ujú. porque Dios me permite ser parte de su trabajo, de su gran empresa, de la empresa familiar, los negocios de mi padre, como dijera Jesús cuando tuvo 12 años. Entonces yo creo que si hablamos de cosmovisión, yo creo que hay que tener ese pensamiento, el pensamiento de yo sé con quién hago esto, por qué, para quién, quiénes son los beneficiados y dentro de todo ello colaboro hombro con Dios. Entonces, te digo, ahí va a estar la tentación del activismo, del burnout. Yo creo que podemos recordar la historia de María y Marta y María, la que estaba ahí a los pies de Jesús en adoración, en fascinación, en devoción delante de Dios, escuchando atenta y dijo Jesús, es la parte que ella escogió y no le será quitada. Pero por otro lado están las Martas o estamos las Martas, que afanados y turbados, que andamos ahí haciendo todo. Eh, eh, porque yo creo que incluso puede ser una forma en que mostramos el amor a Dios. Sí. Pero sí, corremos el riesgo de caer en ese activismo y como dice una frase, dejamos a Dios por Dios. Y pues no podemos llegar, no nos podemos permitir, Juan Carlos, llegar a ese extremo de dejar a Dios por Dios, porque nos va a pasar como a la iglesia en Apocalipsis, que Dios le dijo, sí, he visto todo lo que haces, lo haces excelentemente y lo haces para mí, pero has dejado tu primer amor. Entonces, yo creo que eso es lo que podemos hacer para evitar caer en esta situación que tú comentas. Salud por eso. Mm, salud. Eh, Saludos a Lalo. Lalo Lima se conectó y nos dijo rucos a los dos. Chavorrucos. Eleazar se conectó, se ha comportado muy bien Eleazar. Perla, Cris, ¿cómo están? Siempre bien fieles. Wandy, pues están algunos ahí conectados. Walter Mesa sigue por ahí conectado. Chicos, recuerden hacer preguntas, es una conversación abierta. Estamos hablando hoy de cómo mantener una cosmovisión bíblica a través de las crisis. Y tenemos al tremendo Aramis, que es un maestro de la Biblia. Así que, pues nada, si tienen preguntas, escríbanlas ahí en los comentarios, aprovechenlo y tírenle con todo, no tengan miedo, tírenle con todo. Acabo, si no sabemos, es el rincón del vago que no se raja. Rincón del Vago. Sí. Oye, Aramis, yo sí creo que y recuérdame volver a una pregunta de algo que dijiste hace rato, pero retomando lo último que dijiste, yo sí creo que para muchos de nosotros Dios metió un freno de mano en el mundo, yo así lo veo, hubo como un freno de mano, de a ver, tranquilos y como que cosas se frenaron de una y algunos lo aceptaron muy bien, otros no tanto, otros todavía no les cae el 20 porque están siendo pues, más atacados que otros con el choque real de la enfermedad, ¿no? Ya. Pero el tema pues, de bajarle dos rayitas, ¿no? O sea, si estás en el punto de estar haciendo mucho ministerio, mucho trabajo y como dices tú, completamente válido mostrar tu amor a Dios a través de tu esfuerzo y tu trabajo, está bien.
Pero cuando de repente te encuentras con que por más que quieras no puedes hacer nada y te quedas atado de manos, te quedas encerrado en tu casa, eres confrontado, ¿estás de acuerdo? O sea, Verás, sí, segundas. O sea, tu fe es confrontada, tu llamado es confrontado, y te hace que te replantees preguntas muy válidas, ¿no? Eh, ¿Cómo espabilamos ante eso? ¿Cómo respondemos ante eso? fíjate que hablando y dándole hilo al comentario de Lalo Lima de Chavorrucos. No, nos dijo rucos, solo rucos. Nos dijo Rucos. Sí. Mira, pues No decir nada porque ya tengo canas en la barba. el atrevido ahí, de Este muchacho. que no canta malas rancheras, ¿no? Y nuestro amigo Lalo. Fíjate que estaba escuchando hace días una canción de Guardian. What Guardian does es it? de rucos, sí. Sí, O sea, sí. my bad, my bad. Estos No, chavos de hecho, estos chavos de Torre Fuerte están buenos. Prosigue, perdón. este, sí, no los escucho, no escucho a Guardian así, pero normalmente de repente apareció ahí en el playlist y hay una canción que dice, What does it take to make you see? My love, what does it take to shake your world? ¿Qué se necesita para que veas mi amor? ¿Y qué necesitas para que yo sacuda tu mundo? Entonces, yo sí me quedé carambas, o sea, en esta situación de pandemia, yo creo que si hay gente que, ah, no solamente, no solamente cristianos, sino en general, si la gente no camina en un sentido de humildad, eh, de rendición al señorío de Dios, ¿qué se necesita? ¿Qué más se necesita? O sea, es una pandemia global que está haciendo historia, de la que se habla que va a quedar como al nivel de 9/11 o de una guerra mundial. Si un evento como este no nos sacude nuestro mundo, no nos mueve el tapete y nos quebranta en un sentido de rendición y renovación, ¿qué más? ¿Qué más se puede necesitar? No tengo idea. Y yo creo que de ese tamaño sería la necedad del corazón del hombre, que ni así, como dice el dicho, ni viendo la tormenta te arrodillas. Entonces, eh, yo creo que no es necesario llegar a esos extremos. Otra vez, mi apuesta es al aspecto relacional con Dios, de cómo es que se ha mostrado fiel y verdadero, y por un sentido de agradecimiento, me rindo. Pero bueno, ahorita que te puse este de ejemplo de quedarte encerrado en tu casa sin hacer nada, dijiste, primeras, me pasó a mí también. Esa es una pregunta diferente a lo que me estás respondiendo ahorita. O sea, la onda es, te quedas atado de manos en tu casa y con la inquietud de tener que salir a la calle, hacer algo, ¿no? Porque te has acostumbrado a ese ritmo. Creo que llega un punto en el que te topas con pared y te deprime a un punto leve si tú quieres, pero es como que, ay, chale, ¿no? No, ya me siento como león enjaulado, lo que sea, como le quieras llamar, ¿no? Pero Sí, no. yo creo que, bueno, cada quien lo produce diferente. Algunos dicen, qué rico estar en casa, otros le están sacando jugo, no sé, pero ¿cuál fue tu caso? Eh, Yo creo que eso es fácil de responder, Juan Carlos, a ver, y es por las personalidades. Y no se trata de etiquetar o encasillar, pero yo creo que sí hay veracidad dentro de esos dos perfiles del introvertido y el extrovertido. Entonces, pues, en ese sentido, pues no, pues, señorón Juan Carlos Crespo, súper social, amiguero, con un círculo social amplio en Mazatlán, pues sí, me imagino que te sientes como león enjaulado, ¿no? Entonces, pues eso se entiende. Habemos otros que somos más introvertidos, que obviamente no se trata de cuál es mejor que el otro, porque sencillamente son dos perfiles diferentes. Y aún dentro de ambos perfiles hay espacio para, eh, para complementarlo tal vez con el perfil contrario. Como introvertido, yo creo que podemos tener
ciertos ratos de extroversión, pero eso nos cansa mentalmente. Entonces, yo creo que habemos otros que estamos, lo llevamos más tranquila en esta situación. Andan ahí los memes, tú sabes los memes, el mundo infinito de los memes ahí en Facebook y en Twitter, y dice uno, pues a mí no me afecta la cuarentena porque pues yo creo que he estado dice un introvertido, he estado en cuarentena toda la vida, entonces cachetonamente a gusto y feliz en su mundo. ¿Qué dice ahí la Manuela? ¿Qué pasó? Es que le digo, conozco a alguien así, creo que me puse ahí en Ah, cuarentena desde que la conocí, brother. ah, Entonces, ella le ha sacado mucho provecho, o sea, está pintando mucho, está dibujando, está poniendo puntos. creativa. Entonces, yo me compré un costal de box, me pongo a cocinar, me pongo a, ¿sabes? Como que ocupo. Y sí, totalmente es tema de, Abordar chambritas y todo ahí. ojalá, pero no tengo tanta paciencia. Ya lo dije en otro programa, no me acuerdo quién se lo dije, pero estoy leyendo 3 libros a la vez, ¿no? Me voy acabando uno a la. Estoy leyendo 3, pero porque me desenfoco, porque mi personalidad es muy dispersa. Entonces, agarro uno y me Lo aburro y sabemos. otro. Entonces, bueno, ya me acabé un par de libros en este momento, en este tiempo, pero tengo igual otros 3 al momento. Ese no es el tema. En el principio de tus comentarios, decías que hay diferentes posturas sobre dónde está Dios y si Dios hizo esto, Dios no hizo esto. Creo que sería difícil tal vez responder a esa pregunta de forma tajante aquí, ¿no? Pero entre tus comentarios dijiste, algunos están considerando que la predicación del evangelio, la extensión de llevar el evangelio se está frenando. ¿Tú crees que está pasando eso ahorita? Yo creo que tal vez en un sentido de operaciones, en un sentido de tener a nuestros obreros, a nuestros misioneros en sus sitios de trabajo, yo creo que sí, no nos frenó de golpe, pero sí redujo la velocidad, sí ha reducido el trabajo ministerial, pero yo creo que ha sido ha sido una situación más bien táctica, donde, por ejemplo, nuestro movimiento, Jucum, hemos tomado este tiempo para entrenamiento. Dentro de Jucum, amigos, tenemos 3 líneas de acción, que son evangelismo, entrenamiento y ayuda humanitaria o ministerios de misericordia. Entonces, otra vez, si dentro de nuestro trabajo de evangelismo o trabajo de ayuda humanitaria, como que debido a este asunto de distanciamiento social, como que nos frenó, no, bueno, otra vez, no nos frenó, pero sí como que definitivamente nos redujo la velocidad. Yo creo que hemos sabido aprovechar este tiempo para ese otro perfil, ese tercer perfil que es entrenamiento. Entonces, yo he visto y he participado estoy de hecho en este momento con los compañeros de la base local de Cancún. Estamos tomando entrenamientos por videoconferencia en vivo con literal gente de todo el continente. Tal cual. Gente de todo así tal cual, de todo el continente, no sé, 200 personas dentro del mismo room. Y carambas, o sea, antes para participar en un evento así tenías que comprar un boleto de avión, conseguir una visa, gastar dinero para ir a otra ciudad para tomar un entrenamiento así. Y tú lo sabes, tú fuiste a Sudáfrica, fuiste a tu LTS allá, a la Escuela de Liderazgo, y tú sabes todo lo que implica, visas, vuelos internacionales, gastar dinero, hospedaje allá. Pasar por un El, terremoto. sí, hombre, sí, sí, entonces ahora esta situación de la pandemia, fíjate que ya ha acercado, ha hecho más cerca estos entrenamientos ministeriales que literal está hacia a un clic de distancia. Entonces, en ese sentido, Juan Carlos, la pandemia no nos ha frenado y no nos va a frenar. No nos va a frenar porque esto estamos trabajando con Dios y estamos trabajando con sus buenas noticias, las noticias de salvación, las noticias de esperanza, las noticias de que Dios quiere extenderse a redimir, a reconciliar al individuo, a la familia, al matrimonio, a la comunidad, a las naciones. Y eso no lo frena. Y si hablamos del asunto de cosmovisión, tenemos que adoptar el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios
Dios ya nos mostró el final de esta historia. Claro. En la metanarrativa bíblica, en la gran historia bíblica, Dios ya nos mostró el final y ganamos. Mm, Con Dios ganamos. Entonces, es el mejor eh, spoiler, ¿no? totalmente. Spoiler, exacto. Sí, totalmente. Chilo. Oye, saludos a Gloria. Gloria Lucía Castellanos desde Perú, dice. Qué buena onda. Gracias por Saludos. conectarte y por vernos, Gloria. Gracias. Hice una pregunta acá. ¿Cómo responderías a la pregunta de que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que el COVID-19 se extienda a alguien que no es... Déjame abrir la pregunta, espérame. Ok, te voy a repetir la pregunta. ¿Cómo responderías la pregunta de si Dios es tan bueno, por qué permite que el COVID-19 se extienda a alguien que no es cristiano? Ok. Bueno, yo creo que el acercamiento que voy a hacer a responder a esa pregunta es este. Dios no es un seguro de vidas infalible que dices, Mm, caramba, si estoy con Dios, nada malo me va a pasar. Y es el punto número uno. No podemos creer que, ya estoy con Diosito, no me va a pasar nada malo. Porque yo creo que en el caminar en la vida, en nuestras vidas personales, e incluso en el aspecto histórico, podemos ver que pasan cosas malas, pasan tragedias, pasan accidentes de auto, pasan resbalones en casa, o pasa una guerra mundial, y vemos cómo aún los cristianos, los hijos de Dios, son víctimas de ello. Hay una parte en los evangelios donde habla Jesús, donde se le pregunta a Jesús, oye, Señor, le dicen, aquellos adoradores a los que les cayó una torre encima, la torre de Siloé, me parece, eh, les cayó porque eran malos, y dice, no, o sea, no es porque hayan sido malos, y al contrario, dice, si ustedes no se arrepienten, ustedes mismos van a perecer. Entonces, son cosas que pasan, Juan Carlos, accidentes de auto suceden, eh, otra vez, accidentes, cosas inesperadas, malas noticias, y en ese sentido, pues es la vida. Entonces, eh, yo creo que aún dentro de mi testimonio personal, y es conocido, el hecho de que mi madre haya muerto por una infección de VIH y murió por un accidente de trabajo. O sea, ella se pinchó con una aguja en un accidente de trabajo, y tal vez haya trabajos donde dices, bueno, pues yo me di un martillazo y me fracturé un dedo, o yo me caí de una escalera y me rompí un brazo. El accidente de ella fue en un laboratorio y se pinchó con una aguja y se infectó. Y fue un accidente de trabajo. Entonces, pues la vida, amigo, es la vida, son cosas que pasan, y otra vez, no podemos tomar a Dios, porque sería incorrecto, como si fuera ese seguro de vida de que nada malo me va a pasar. Es la vida y pues son cosas que suceden. qué buena analogía. Y Ya, gracias por compartir algo tan personal. Te ya agradezco no, no eso. problema. Esto es algo que comparto en mi testimonio, y pues yo creo que dentro de ello hay un grano de sabiduría. Sin duda. Algo que yo he visto entre cristianos es algo que yo personalmente lo percibo como una negación a la realidad. Yo lo percibo así. Y corrígeme si me equivoco, pero quisiera escuchar tu opinión sobre esto, porque uh, hay hermanos entre nosotros, hay cristianos que dicen, no, es que si estoy con Dios, pues no me va a pasar nada. Y es como una negación, ¿no? Pero luego ves una realidad donde hace un par de semanas aquí en Culiacán, unas horas de mi casa, un pastor siervo de Dios murió por el virus. Entonces, ¿dónde entra eso, no? ¿Dónde entra él en esta figura romántica de estamos con Dios, no nos va a pasar nada? Ya. Eh, eh, lo veo como una negación. ¿Cuál debería ser la postura del cristiano en relación a las crisis que estamos pasando? Sí, yo creo que es una descripción apropiada que das, un estado de negación, eh, donde yo creo que o de una forma cándida se ignora, o incluso es una forma de escapismo de la realidad. La realidad es esta,
nuestro tiempo en esta vida está limitado por años. No vamos a vivir para siempre y pues de alguna forma u otra tenemos que terminar nuestro tiempo aquí. Todos deseamos, todos anhelamos el terminar nuestro tiempo de vida aquí con muchos años eh, bien vividos, bien disfrutados, rodeados de nuestros seres queridos y así cerrar los ojos y que nada nos duela, ¿no? Incluso así de esas formas así idealistas de terminar nuestros días, de que nomás cerró los ojitos y amaneció, apareció en el afterlife, en la otra vida. Pero pues no es así, te digo, otra vez, yo creo que ahorita lo que da un contexto de dramatismo inmediato es el COVID-19 y todo el mundo dice, no, pues es que murió de COVID-19, pero lo mismo pudiera una persona terminar sus días otra vez, un asunto cardíaco, un accidente de automóvil o cosas así, tragedias inesperadas. Pues. Creo que es más fácil porque de alguna forma, pues ves al COVID como un enemigo más palpable, ¿no? E invisible. E invisible, o sea, es lo que estamos viviendo, ya está, ¿no? Pero creo que esta postura como te digo, la percibo como una negación, esta postura de negación o de idealismo, de cristiano idealista, de no me va a pasar nada porque el Señor está conmigo. Ciertamente creo que Dios nos protege, ciertamente creo que Dios puede hacer un milagro, pero también qué parte hay en mí que debe ser responsable, ¿no? Y cuidar de mí para pues, que mi vida se extienda también. Pero, ¿qué pasa si tenemos esta postura idealista y de repente nos toca? Ahí yo creo que es más delicado que se vea pues, cuestionado, confrontada, ¿no? Digamos, si yo estoy creyendo a ciegas que no me va a pasar nada porque creo en Dios y de repente me da el virus o me pasa algo trágico, hay un choque porque se empieza a romper esa imagen que tú fuiste formando de Dios, ¿no? Hasta un toque de decepción. Sí, totalmente, totalmente. Eh, Mira, están preguntando por acá, Aramis, por favor, tu opinión respecto a la afirmación de que Dios permite que algunos hechos ocurran para el cumplimiento de propósitos que están fuera de nuestro entendimiento. Yo creo que dentro de la respuesta a esa pregunta, Dios está llevando la historia de este mundo de un punto A un punto B. Y hay sucesos en la historia del mundo que van a suceder y que no se pueden evitar, porque son parte de un mapa, de una ruta de viaje dentro de otra vez, la metanarrativa bíblica que Dios tiene de lo que va a suceder y que dentro de ello Dios tiene planes y son cosas que no van a cambiar, que no van a cambiar. Entonces, yo creo que hay sucesos que son parte de un plan donde al final de cuentas, yo creo que tenemos que otra vez, si hablamos de cosmovisión en tiempos de crisis, eh, yo creo que son planes donde al final Dios es glorificado. De ninguna forma hay una situación o una crisis global que le robe la gloria a Dios, porque Dios va a cumplir de una forma u otra propósitos otra vez, dentro de su plan global acerca de la humanidad Uh -huh. y sobre todo ese plan en particular de que el Evangelio sea conocido en todo el mundo. Dice Mateo 24:14, que este Evangelio del Reino será predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, yo creo, Juan Carlos, que eh, Dios mediante pasando esta pandemia y haya un tiempo de como que al fin, ya pasamos esto, van a seguir pasando otras cosas. En Entonces, este caso, tocaste Mateo 24. ¿Crees tú que estamos, bíblicamente hablando, no es solo tu opinión, es bíblicamente hablando, significa que estamos frente a los últimos días o qué onda? ¿Ya mañana se nos acaba el corrido o qué show?
Fíjate que en estos días, en estas semanas, he estado teniendo reuniones de trabajo con amigos, con compañeros misioneros que trabajan en traducción de la Biblia, mayormente con los de Belt y con Wycliffe, dentro del equipo de trabajo que estamos teniendo aquí en México y Latinoamérica. Y dentro de esas pláticas de trabajo estamos compartiendo estadísticas de cuántos grupos, Juan Carlos, miles de grupos alrededor del mundo que no tienen la Biblia escrita y que no conocen el nombre de Jesús. Para ellos, Juan Carlos, conocen la Coca-Cola, conocen McDonald's, conocen a Lady Gaga, nombres así, Levi's o Nike, pero no conocen el nombre de Jesús. Entonces, Qué loco. imagínate si son miles de grupos. Hay una estadística, me parece que es de la comunidad misionera bautista. Los bautistas hablan de que son unos 6,000 grupos no alcanzados. Dentro de Jucum, que tenemos nuestras propias estrategias, tenemos el 4K, que lo conoces, es las 4,000. La K, pues entendemos que es una abreviación de 1,000. Entonces, el 4K habla de que son 4,000 grupos donde aún no hemos llegado. Las zonas omega, como les decimos, los últimos lugares donde no hemos llegado con el Evangelio y hacia allá avanzamos en el servicio misionero. Entonces, y quiero ser bien cuidadoso en esto que estoy diciendo. Yo tendría reservas a pensar de que, el mundo se va a acabar mañana o el mundo se va a acabar la semana que entra. Yo creo que si Jesús fue veraz en lo que dijo, que siempre lo fue, respecto a Mateo 24:14, yo creo que primero tenemos que llegar con el Evangelio, con la Biblia, con la Biblia o las porciones de la Biblia que son las suficientes para entender a Dios y su Evangelio. Tenemos que llegar a esos miles de grupos no alcanzados. Y eso, Juan Carlos, no es un trabajo que se va a hacer de la noche a la mañana, ni dentro de este siguiente mes. O sea, es un trabajo titánico, un trabajo, una gran empresa que requiere el trabajo, requiere la colaboración de toda la iglesia para que podamos llevar el evangelio a donde aún no hemos llegado, y entonces vendrá el fin. Entonces, lo que vaya a pasar, va a pasar. Precisamente poco antes bueno, cuando ya empezaron todos los rumores de esto del COVID, una chica de nuestro staff me preguntó a mí qué pensaba de eso. Ya. Y tú no me estás preguntando, pero igual pues es mi programa, yo puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Ok. Me dice, ¿qué piensas tú de estaban hablando en la oficina, ¿qué piensas del fin del mundo, de los últimos días? Y dije, híjole, creo que le preguntaste a la persona equivocada, no quiere saber mi respuesta. Me dijo, no, Le sí, saliste con los Illuminatis y los reptilianos y exactamente. chupacabras y todo eso. Al Entonces, modo. ¿no? Nunca No, cambias. Never change. digo, para mí esa fue una de esas veces cuando Jesús fue muy categórico y muy cortante con su respuesta. O sea, dicen, oye, maestro, ¿y qué onda? ¿Y cuándo va a ser? Y él dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni los sazones, ni el Hijo sabe, sino solo el Padre en su propia potestad. Y yo entendí eso como yo, Juan Carlos, entendí como un ¿qué te importa? ¿No? Y a la vez fue como que, ok, sí, si Jesús está diciendo que ni a una vez se le revelaron estos tiempos finales, ¿para qué ando jugando yo al machín, adivinando cuándo va a ser? ¿No? Pero mientras tanto, o sea, pienso en este gran mandato, ¿no? En lo que voy y vengo, trabaje. A darle. En lo que yo regreso, hagan su chamba. En lo que yo regreso, ustedes hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y en ese mientras tanto, ¿cuál debería ser la postura de la iglesia? Bueno, antes de ir a ese punto, quiero hacerte esa pregunta. ¿Tenemos ya un registro bíblico de que algo similar haya pasado a la humanidad? Una crisis de este tipo, o que la humanidad se vea amenazada. Yo creo que sí, y de hecho, ahora que pasó esta situación reciente del coronavirus, salió a colación un patrón histórico de que cada 100 años hay un tipo de pandemia. La más reciente fue en 1910, que fue la fiebre española, y después se va más atrás al tiempo, 1810, que fue otro tipo
de pandemia. Entonces, son sucesos recurrentes, históricos. O sea, la historia muestra que allí están, que sucedieron, y que sí, en su momento la gente se asustó y pensaron, bueno, este es el fin del mundo, pero pues aunque hubo millones de personas eh, que, que murieron por estas pandemias, Ujú. pues evidentemente no fue el fin del mundo y aquí seguimos. Y pues otra vez, son pandemias, son pestes, son guerras o rumores de guerra. Yo creo que lo más reciente que nos hizo pensar en una situación así fue ahora en enero pasado que andaba ahí la situación esta de Rusia, Mm, cómo es que se hablaba incluso de la inminencia de una tercera guerra mundial. ajá. Y dentro de ello, pues ya sea que lo tomamos con seriedad, una seriedad de geopolítica o un aspecto religioso apocalíptico, o lo tomas con el sentido de humor de los memes, ¿no? A mí ¿Qué ese video me parece? pareció muy interesante y vamos a llegar a ese tema ahorita porque quiero saber tu opinión. Pero ese video de Vladimir Putin hablando frente a todo su ejército, ¿no? Y yo le decía a Manuela, pues es que no sé qué creer porque no hablo ruso. O sea, no sé si está diciendo la verdad o el que editó el video le puso lo que quiso. O sea, tengo muy poca, le creo muy poquito al video, ¿no? Entonces era como que, no hablo ruso. Voy a ser feliz en mi ignorancia esta vez, ¿no? Tranquilovsky, dijiste Sí, Tranquilovsky. sí, Traskilovsky. Vodka, Tranquilovsky, cosas Oye, así. pero ¿cuál debería ser la postura de la iglesia? ¿Cuál debería ser la postura del cristiano frente a este tipo de situaciones? Y estoy recordando una publicación que tú hiciste hace poco sobre Martín Lutero, que él hablaba, hizo una reseña durante una crisis similar que le tocó vivir a él. ¿La recuerdas? Me parece que sí, que pues, sucedió la peste negra en su Ajá. tiempo. Ya, Háblanos un poquito de eso y cuál debería ser la postura del cristiano ya. ante esas situaciones. Fíjate que, sí, claro. Yo creo, Juan Carlos, que la posición bíblica acerca de cómo es que la iglesia debería caminar en situaciones eh, amenazantes, otra vez, pandemias, guerras, rumores de guerra, es, eh, es un mandamiento, el mandamiento de Dios de la Gran Comisión, y no solamente esa Gran Comisión de Mateo 28 de ir y predicar Mm, el Evangelio a todas las naciones. Me gusta mucho, a mí me gusta cómo es que Pedro lo explica, cómo es que dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable ujú. para anunciar las virtudes de ese que nos llamó. Entonces, yo creo que Jucum, como movimiento misionero internacional, hemos sabido cómo caminar en obediencia y primero gloria a Dios, pero yo creo que en ese sentido hemos sabido ser ejemplo de cómo llevar, anunciar esas virtudes del que nos llamó de las tinieblas Claro. a su luz admirable y de cumplir la gran comisión. Que otra vez son nuestras tres líneas de acción: evangelismo, entrenamiento y ministerios de misericordia. Ujú. Entonces, ahora sí que pensando de aquí a la siguiente cataclismo, la siguiente pandemia o la siguiente guerra, vamos a seguir haciendo eso, cumpliendo los propósitos de Dios, para qué Dios nos creó y para qué Dios nos redimió. Ya, otra vez, yo lo resumo en esos textos de Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué tal de estas palabras de Jesús, de ser la sal y de ser la luz? Digo, a mí me ha marcado mucho Mateo 5, ¿no? De ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Ya, Y Jesús tendría mucho hablar en alegorías, o no sé cómo le llamarías tú, que sí eres parábolas, leída, ¿no? ya. Eh, pero bueno, ¿qué implica ser sal y luz ahorita? O sea, ya en lo práctico. Fíjate que en estos tiempos más recientes yo creo que se ha hecho más palpable el entender con facilidad esos conceptos de luz y sal. En los tiempos antiguos, Juan Carlos, se utilizaba la sal para preservar los alimentos. Antes no había electricidad, no había refrigeradores.
Entonces la gente, para preservar la carne o el pescado, lo tomaban y la salaban, mucha sal, lo metían a un barril con sal y ahí la enterraban y tapaban sellaban, taponaban el barril de madera y ahí quedaba ahí almacenado la carne o el pescado. Y cuando de repente se les antojaba un pedazo, una milanesa de carne o un pescado frito, tomaban un pedazo de esa carne, ese pescado y lo sacaban y lo mojaban y ya estaba listo para ser usado. Curado. Y era por el efecto de preservación que tenía la sal, para que evitaba la corrupción. Entonces, yo creo, Juan Carlos, que en estos tiempos actuales nosotros como creyentes debemos de hacer una función similar de ser luz, de brillar en la oscuridad y de preservar el mensaje de Dios en un mundo de corrupción, un mundo donde más en la actualidad, donde caemos en tanto relativismo. Yo creo que tenemos que caminar en un sentido contrario, como decimos en Cucum, en un espíritu opuesto, Ya. de preservar, de no caer en esa corrupción o putrefacción eh, de antivalores que definitivamente afectan a individuos y afectan a la sociedad. Mm. Te mandan saludos desde Calama, Chile. Bonnie Claudio, te manda saludos. Ya, Claudio, saludos. Te Saludos y digo. bendiciones. Sí, Claudio fue compañero estudiante allá en Santiago, Chile, ahí en la Escuela de Cosmovisión, ahí con el maestro Ricardo Rodríguez. Señorón, saludos La parcela. Estoy en la esperando que parcela, a la ver si histórica parcela, en la USAM de Latinoamérica. lo sale Latinoamérica. Ay, qué buenos recuerdos allá en la parcela, en Santiago. Oye, Aram, una pregunta. Yo sé que eres una persona muy leída, de lo cual yo no puedo presumir, ¿no? Oh, come on. Pero te mantienes muy informado. O sea, yo te he escuchado mucho decir que el cristiano debe mantener la Biblia en una mano y el periódico en la Sí, te otra, lo ¿no? digo. Eh, y creo que tú modelas muy bien eso, mantenerte informado de la realidad que estamos viviendo en un panorama mundial, me atrevo a decirlo. Eh, pero esta es una pregunta, creo que importante, más por ahorita de lo que estamos viviendo. ¿Cómo Ya, filtramos con la Biblia toda la información que estamos recibiendo? Porque estamos siendo bombardeados con periódicos, con informes a nivel nacional todos los días a la misma hora, con grupos de WhatsApp, con publicaciones en Facebook, con el mensaje de tu tía, con todo, ¿no? O sea, ¿cómo filtramos toda la información? Y que además, digo, de mi opinión, yo llego a un punto en el que, digo, nosotros en nuestra base creamos un comité contra el COVID, digamos, ¿no? Entonces yo estaba en ese comité y mi chamba era estar al tanto. ya, Era bien deprimente, o sea, bien, no deprimente, pero desesperanzador, me atrevo a decirlo, ¿no? Porque solamente ves de la parte negativa, ¿no? ya. Pero ¿cómo como cristianos, otra vez, para no caer en esta negación, cómo nos mantenemos conectados con el mundo, cómo nos mantenemos informados? Al mismo tiempo que filtramos esto con la esperanza o el mensaje del Evangelio. Ya. Fíjate que ahorita tuve ese flashback, ese buen flashback el lema de Universidad del Noroeste, allá en Hermosillo, Perdón, ¿qué es flashback? como un recuerdo hacia el pasado de un suceso, no sé, histórico. Ya, No tanto un déjà vu, sencillamente un recuerdo, vamos a ponerlo perdón, así. ya, se fregan. Entonces, sí, entonces, ese recuerdo es del lema de Universidad del Noroeste que dice acorde al tiempo, eterna al espíritu. Entonces, yo creo, brother, que podemos caminar en la vida con esas dos actitudes, estando acordes al tiempo, estando al tanto de la situación que está sucediendo en el mundo. eh, y yo creo que es necesario eso, sabiendo de que somos ciudadanos de la aldea global. Fíjate cómo es que un virus hediondo, inesperado, que sucedió en algún lugar recóndito de la China, nos llegó. Y aquí anda en nuestras calles.
Entonces yo creo que dentro de esa aldea global ya no podemos darnos el lujo de decir, es un suceso aislado. Y menos en la omnipresencia de los medios y las redes sociales, donde si sucede una tragedia, un incidente en algún lugar del mundo, en cuestión de segundos se replica la información y nos llega. En todo el mundo lo vamos a saber en este gran vecindario global. Entonces, yo creo que debemos de caminar de esa forma, viendo las situaciones que pasan, no solamente a nivel internacional, sino en lo nacional y sobre todo en lo inmediato, lo local, lo regional. Y nosotros saber cómo vamos a responder a ello. Y Ujú. pensando en la otra parte que dice eterna al espíritu, yo creo que debemos de caminar en esas situaciones, otra vez, con la verdad bíblica, la verdad de la palabra de Dios y cómo es que esta habla de estas situaciones que estamos pasando y cómo nosotros podemos responder a ellas sin dejarnos abrumar, porque la gente que no conoce a Dios o el pensamiento bíblico, están a merced pues de las situaciones y dicen, bueno, pues esta tragedia nos va a acabar. Ujú. Yo creo que si pensamos con la forma bíblica, podemos creer que esto es sencillamente una pequeña parte de un todo que es el plan de Dios. Ujú. Y sobre todo yo creo que nos permite caminar con esperanza, Juan Carlos. Claro. Dice Colosenses que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, habla Pedro también de que tenemos esta esperanza que es como un ancla que entra hasta dentro del velo del lugar santísimo. O sea, es inamovible, es pesada y siempre presente. Entonces, yo creo que podemos caminar en la vida, aún en medio de estas situaciones globales, podemos caminar con esperanza. Y yo creo que esta esperanza emana de la cosmovisión bíblica. Ujú. Están haciendo una pregunta acá en los comentarios. Dice, ¿cuál consideras que es el futuro de las misiones con las misiones, perdón, otra vez. ¿Cuál consideras que es el futuro con las misiones, la tecnología y los negocios todos combinados en uno? ¿Es posible? Sí, es muy posible y yo creo que dentro de ello nosotros caminamos a hacer la obra misionera dentro de esas esferas. Dentro de Jucum hablamos de las 7 esferas de la sociedad, que es familia, educación, iglesia, gobierno, medios de comunicación, arte, entretenimiento, eh, ciencias y tecnologías. Eh, yo creo que si pensamos en esferas como la tecnología y la economía, yo creo que tenemos que hacer presencia allí Ok. con personas que tienen el pensamiento bíblico de cómo es que Dios quiere alinear esos campos de influencia según sus propósitos. Ujú. En la economía, pues tristemente pasan cosas que afectan a otros y son cosas que pasan debido al Claro. egoísmo del corazón, fraudes, robos, evaluaciones, que en muchos casos suceden por decisiones, malas decisiones. Entonces, yo creo que cuando existe un sentido de autogobierno en el individuo, en esas personas que se mueven en esas esferas, en base al temor a Dios, en base a la relación con Dios, yo creo que ellos llevan el reino de Dios a esas esferas, a la economía y a la tecnología. Eso es posible, en tu opinión. Es posible, es posible. Imagínate, y yo creo que es palpable ahorita en la actualidad, sin pensar en cosas ajenas. Pensamos en nombres de personas que actualmente en el mundo de la tecnología dicen, no, pues estas personas son villanos porque quieren impactar de modo global a la gente, a las naciones, a través de esta pandemia. Quiere Y meternos fíjate, un chip, ¿no? sí, sí. Y fíjate de qué forma usan la economía y la tecnología, ¿no? Que sí los hay. Yo definitivamente dentro de esta historia global hay villanos y hay héroes.
Muchos de esos héroes son anónimos. Pero imagínate la otra cara de la moneda, personas que están utilizando otra vez economía y tecnología para traer vida, para traer salud, para traer vacunas, para traer salvación. Entonces, sí, es posible hacer misiones dentro de esas esferas, sí, y es necesario. Yo creo que cuando existe un desbalance o un vacío dentro de esas esferas de la sociedad y no hay la presencia de alguien que se levante representando los valores del reino, yo creo que esas esferas nos terminan impactando a todos y en muchos casos nos impactan para mal. Ahora te están haciendo una pregunta desde Japón. ¿No? Ok, 2 preguntas. Dice, ¿qué consideras tú que la iglesia, el misionero, debería estar haciendo en esta temporada? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Y la otra es, cuando se calme la situación, ¿cómo deberíamos introducirnos nuevamente al campo? ¿Cambiaría algo? Gracias. Saludos hasta Japón. Ahí disfruten un rico sushi ahí del original. Dicen que el sushi allá hasta es distinto al que conocemos acá. Eso sí ya no tiene Filadelfia, ¿es cierto? Ya no tiene mole, ya no tiene mole. Ya, No ya no sé. le echan huevo revuelto encima. Yo creo, brother, que la forma en que podemos tomar esta situación, eh, yo creo que hay mucho espacio para empezar con la introspección. Ok. La introspección de mirar dentro de nosotros. Y en estos tiempos que estamos teniendo, eh, ser despiadadamente honestos con nosotros mismos, siendo honestos con Dios Mm, y reconocer la condición de nuestro corazón. Y dentro de ello decir, Dios, alinea mi corazón, purifícame, quiero tener tu corazón. Otra vez, el que estemos en una situación de pandemia, en este lockdown o encerrados y que no aprovechemos este tiempo para hacer estos ejercicios espirituales, yo creo que es, es una, es una situación muy desafortunada, el perder estas oportunidades. sí. Entonces, yo empezaría con eso, el hacer esa introspección al corazón de uno Ok. y pedirle a Dios, alinea mi corazón, desarraiga Dios. Hablamos en Jucum del podar, el podar que usas tijeras y cortas hojitas secas, hojitas amarillas, hojas marchitas u hojas que tienen plaga o que no dan fruto. Entonces, estamos delante de Dios y le decimos, Señor, corta, quita, arranca, desarraiga. Y dentro de ello, Dios, déjame con lo que va a dar fruto para ti, fruto de gloria para ti y de bendición para otros. Y respondiendo a la segunda pregunta, yo creo que muchas cosas van a cambiar. Mm, Muchas cosas van a cambiar. ok. Previamente hablaba, cómo es que esta situación es como un nuevo 9/11. Cuando, Ok. cuando pasó esta situación, cuando se empezó a grabar, porque yo creo que al principio, brother, todos estábamos, es es Se la, veía la, muy la, lejano, ¿no? Como está pasando allá. O sea, sí, le están pegando a los chinos, ¿no? Pero sí. y los memes Dios mío, Los Simpsons son, volvieron a adivinar el futuro, ¿no? ¿No viste? los memes son estúpidamente divertidos, brother, estúpidamente divertidos, pero hay como que a veces ese grano de verdad por ahí. Y yo creo que al principio todos tomamos la situación así, y más aquí en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos ese sentido de humor tan característico. Entonces, a mí se me abrieron los ojos, brother. Venía yo saludos a Ciudad de México, allá a los de Jucumola. Venía de dar clases allá con ellos en Suede. Y cuando estaba en el aeropuerto, brother, que vi un punto, un checkpoint, un punto de revisión dentro del aeropuerto. Y estaban revisando a los pacientes, a los Mm, pasajeros con pistolas de infrarrojos para ver sus ok. temperaturas y llenando formatos de condición de salud, de procedencia, de dónde venías, dónde vas. Y realmente, bro, yo me quedé así como que, o sea, entonces está el mundo cambiando delante de nosotros.
Totalmente. Como nuevo 911, bro. Ujú. Y de ahí para el real, de ahí para adelante se empezó a grabar todo. Y yo creo que muchas cosas van a cambiar. Esperemos que la iglesia tome estos cambios para bien. Yo creo que así es, brother. Si te fijas, la iglesia, las distintas, y por iglesia me refiero a- al cuerpo místico de Cristo, con sus distintas denominaciones, sus distintos background teológicos o ministeriales. Pero la iglesia, brother, no se frenó. La iglesia, en un sentido de empujar para adelante, abrazó los medios, abrazó la tecnología. Y lo que antes incluso en la ignorancia o religiosidad eh, desdeñaban o incluso satanizaban de que, ay, que el Facebook es del diablo y que el Instagram con su frivolidad y todo ello, con su superficialidad. Ahorita son el caballo de guerra, bro, el caballo de batalla que está avanzando el mensaje de la iglesia alrededor del mundo. Entonces, hay cambios, sí. Estos cambios inmediatos que incluso esta misma charla live que tenemos en dos plataformas, que es Zoom y Facebook. Eh, yo creo que como iglesia supimos eh, recibir el golpe y dar un contragolpe, así como en el judo, tú sabes, Ujú. bueno, tú sabes de karate, me imagino que es similar al judo, cómo es que cuando recibes un golpe alcanzas a maniobrar y tomas la misma fuerza del contrincante y tomas su mismo impulso y lo usas como un counter, el contragolpe, pues. Sí, Entonces, la iglesia en ese sentido yo creo que supo reaccionar. sí. Aunque al principio yo vi a una iglesia que se frenó Que porque agarramos en curva, ¿no? Fue como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? sí, sí. Y más yo creo por otra vez, hablamos de cosmovisión, Ujú. la forma en que se ven los templos, pues el Sí, templo, el edificio, que realmente no somos muy distintos a los judíos de los tiempos bíblicos, de que había una devoción hacia el templo eh, que casi rayaban idolatría, brother. Entonces, de repente, ay, ya no tenemos templos, ya no nos congregamos. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Va a empezar la persecución, decían. Entonces, eh, no, al principio yo sí percibí, brother, yo percibí ¿cuál es la palabra? La iglesia desconcertada es la palabra. ¿Qué ujú, vamos a hacer? Pero yo creo que fue inmediato y yo creo que tuvo que ver incluso, brother, para bien ujú. estas nuevas eh, generaciones digitales, Sí. generaciones mediáticas, la famosa generación Z, eh, que no estoy hablando de carteles, no estoy hablando ahí de cosas así, Y sencillamente Dragon es, Ball tampoco, ¿no? sí, hombre, sí, mucho menos, sí, Sí, sino que es la generación digital que sí, ellos, eh, yo creo que se vieron, brother, como ese muchachito que se acercó a Jesús con sus panes y sus peces, sí, y ma, dijeron, pues solamente tenemos esto, pues esto es claro. suficiente. Y brother, de repente yo he visto en las plataformas de redes sociales eh, eh, pastores o iglesias o ministerios que para nada utilizaban estas herramientas y ahora lo están haciendo bien, y aprendiendo sobre la marcha, sí, pero lo están haciendo muy bien. Entonces, yo creo, brother, que ese es uno de los cambios Sí. que estamos abrazando como iglesia. El uso de las redes sociales, el uso de la internet. Ujú. Yo creo que va a haber otros cambios que son necesarios y más en el aspecto higiénico, el Sí. aspecto de salubridad. Decía Anthony Fauci, el secretario de Salud de Estados Unidos, decía que, ¿cómo se llama? En mi opinión, yo creo que ya deberíamos de extinguir el saludo de mano a mano por el asunto de transmisión de gérmenes. Sí. Entonces, yo creo que va a ser necesario cambios en salubridad, en higiene, eh, con todos estos artilugios, ¿no?
mascarillas faciales, geles sanitizantes, aromatizantes o desinfectantes de ambiente. Va a ser necesario que los tomemos y que los tengamos ya a la mano de una forma más frecuente que antes. Yo creo que yo pensaría en esos dos cambios inmediatos para responder. Y yo creo que un tercer cambio con respecto al avance global de la iglesia, yo creo que es el asunto de los viajes. Ujú. Hace unas semanas nos habló Loren Cunningham, el fundador de YWAM, de Jucum, o Juventud con una Misión. ¿Qué te dijo? ¿Qué onda, Aramis? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, pelón? Me dijo, ¿cómo andas? Sí, él atestiguó, él mismo utilizó el uso comercial de los jets, de las aerolíneas en los 50, en los 60. Él mismo fue de los primeros beneficiados para utilizar los aviones para extender el evangelio, para viajar en viajes misioneros. Entonces yo creo que un cambio inmediato va a ser la forma en que vamos a hacer misiones. Sí, Eh, yo creo que por ahora la gente tiene preocupación de hacer viajes sí. por el asunto de no exponerse a la infección al COVID-19. Pero yo creo, brother, que está la oportunidad el hacer misiones en lo local, en lo regional, en lo inmediato. Entonces, Para dentro de, hacerte, perdón, sigue, sigue, sigue. dentro de ello, yo creo que no solamente vamos ya a seguir mirando hacia afuera, hacia los overseas, hacia los viajes internacionales, sino también en nuestro entorno inmediato. Y Sí, dentro de ello hay mucho trabajo que hacer, brother. Trabajo nacional, trabajo con grupos indígenas, trabajo con etnias, sí. más en nuestro México y que tenemos tanta riqueza cultural indígena. Y yo creo que, digo, a mí esa parte me emociona en buena medida, ¿no? El qué va a pasar ya que todo se calme y tengamos la luz verde. Creo que estamos como que, chale, no sé cómo poner una buena ilustración de esto, pero como los caballos a la hora de ir a las carreras, ¿no? Están encerrados y les bajan la puerta y salen corriendo, ¿no? Creo que muchos están así, estamos así. Y haciéndote segunda la pregunta esa pregunta que te hicieron, y quiero ser breve porque hay dos preguntas más que están muy buenas que quiero hacerte, que están acá. Eh, pero a mí, bueno, yo creo que el cómo el mensaje es el mismo, y eso hablaba con Lalo precisamente hace no mucho tiempo. Nuestro mensaje es el mismo, el evangelio no cambia, las buenas nuevas no cambian. El cómo lo presentamos posiblemente sí, ¿no? Eh, Ahí entra la parte creativa si tú quieres, pero Ya, yo la parte que estoy viendo es que vamos a tener una gran oportunidad como iglesia en general para responder ante la necesidad que va a quedar después de. Es decir, yo personalmente creo que esta faceta, este perfil del que hablas de Jucum, de Ministerios de Misericordia, ahí tenemos una plataforma muy fuerte cuando esto pase. O sea, cómo respondemos ante la necesidad de la gente con formas prácticas y mostrando el amor de Dios de esa forma, ¿no? A esa parte me emociona un montón. O sea, porque sí, nuestros entrenamientos están cambiando, están yéndose muchos a la plataforma digital, no todos, es correcto, pero no tenemos mucha oportunidad de seguir más en contacto físico, tal vez estaremos limitados de viajar, pero donde estamos en casa, como tú dices, creo que habrá muchas oportunidades en ese sentido, ¿no? De responder ante la necesidad de la gente. Y esa parte me emociona. Hay otra pregunta acá, Aramis. Te hicieron dos preguntas muy buenas que están en la fila. Tres. Ok, ahí te va la que sigue. Dice, escucho a muchos cristianos decir que estamos deseando volver a la iglesia para poder adorar en el templo de la alabanza a Dios. Pero, ¿cómo podemos como iglesia cambiar esa idea de irnos a encerrar de nuevo entre nosotros mismos y cuatro paredes por salir a predicar? ya. Yo creo, brother, que muchos de los cambios, brother, empiezan con el trabajo en colaboración que se hace con pastores. Ujú. Alguna vez en alguna conferencia de Comimex,
la cooperación de misiones de México, se utilizó esta frase donde dicen el pastor es la clave o el clavo. Y ya te pusiste sensible. Sí, ¿verdad? Saludos, saludos a los pastores, amigos, Están bajando los números, está yendo la gente, ahora me están yendo, están yendo. amigos, compañeros de milicia y colaboradores y trabajamos hombro con hombro. Eh, yo creo, brother, que esta situación es nueva, ministerialmente hablando, es nueva y todos estamos aprendiendo a responder, incluso de una forma ministerial. Correcto. Y yo creo, brother, que mi apuesta es de esperanza, a que los pastores, esta situación les va a hacer ver de que hay algo más allá de las cuatro paredes, de que el templo es una herramienta, es útil, obviamente es útil, pero no lo es el todo. Estas nuevas modalidades de iglesia en casa, como se le está hablando, con un enlace online, nos hace ser como esa iglesia primitiva del siglo XXI, donde si antes había una concentración solamente en un edificio, ahora eh, podemos ser incluso cientos de mini campus Claro. satelitales en toda la ciudad de una misma iglesia. Entonces, el pastor, y yo hablo a los amigos pastores, amados, ustedes tienen que saber cómo tomar esta experiencia que estamos aprendiendo y cómo utilizarla para hacer ministerio. No podemos quedarnos con ese formato de solamente son las cuatro paredes, como si fuera el microreino y de aquí no salgo. Yo creo que esta situación de pandemia nos está haciendo a todos el aprender de que podemos hacer iglesia, que podemos alcanzar a más gente y utilizando los medios. Y obviamente esto, aún hay iglesias en la actualidad donde el uso de los medios ya era algo normal, era algo habitual, Ujú. pero hay otras iglesias que están incursionando en lo nuevo. Entonces a ellos yo les hablo, amados pastores, abracen estas nuevas herramientas y maximícenlas. Ustedes, queridos pastores, no van a poder con todo este trabajo ministerial sobre sus hombros, solos. El trabajo ministerial no es trabajo de llaneros solitarios. Junten a colaboradores, junten a voluntarios, a sus jóvenes, a sus adolescentes. Ellos pueden trabajar en el uso de estos medios y habilitar a sus ministerios a que sigan alcanzando a más gente a través de estos medios. Aquí hay una pregunta que está sensible, así que tú sabes si la quieres responder o quieres que la responda yo o lo que tú quieras. A ver. O le Ok. damos. ¿Estás de acuerdo en la forma en la que AMLO está desempeñando su posición como cristiano? Porque es supuestamente cristiano, ¿no? Entre paréntesis. La iglesia debería de preocuparse por las consecuencias de las decisiones que se están tomando en el ámbito político. Yo creo, Miaramis, respondiendo a esa pregunta, que su mañanera del detente dejó muy claro que su fe no está en Cristo. Entonces, para mí sigue siendo una autoridad, sigue siendo nuestro presidente. No creo personalmente que Cristo gobierne su vida, personalmente no creo eso, por lo que he visto a la distancia. Yo sí creo, soy un convencido y lo sabes, que el cristiano debe estar involucrado en la política, sí, como hijo de Dios, como un político que sepa hacer política, que sepa impartir justicia y no que este cristiano le da méritos en sí mismo para hacer política, ¿no? Eso me explico. A veces Ya, entramos en esos ámbitos, esas esferas a perdón, y a veces sentimos que el solo hecho de ser cristiano nos vuelve merecedores de espacios o de plataformas. formas, pero no creo que es así. Creo que es un llamado que vemos en la Biblia mucho y tú puedes corregirme si me equivoco, pero
Dios exhorta a su pueblo constantemente, a sus hijos, a conocer la verdad e impartir la justicia. Y creo que el cristiano que esté metido en la política tiene que brillar por ser un buen político que trae luz e imparte justicia. Sí, creo que tenemos que estar muy involucrados. eh, y el cristiano que esté como político tiene que ser político. Así lo veo yo. ¿Qué piensas tú, Adames? Gracias. Yo creo que en cuanto escuché la pregunta, el pensamiento así de broma fue así como que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la siguiente pregunta, next. Pero yo creo que es necesario y es una pregunta legítima Totalmente legítimo. y hay que responderla, pues que haya más café nomás para seguir platicando, ¿no? Porque ya, No, ya, mira, yo, ya se me acabó, brother. mira, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué significa mira, esto? yo me traje pero con este lleno, brother. Ah, Van caramba. 3 veces que relleno, pues, te plomaste, chaval. Bueno, prosigue, prosigue. Mira, Sí. se ha extendido el programa de hoy y la gente sigue conectada. Qué buena onda. Ah, Prosigue, vaya. dale. Yo creo, brother, primeramente, hay que orar por el presidente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Me parece muy interesante cómo es que Pablo hablaba de que nosotros oráramos por las autoridades y en sus tiempos él se refería a Nerón, el emperador del Imperio Romano, y él mismo sabía de que Nerón tenía la prerrogativa de ejecutarlo, lo cual pasó históricamente en su momento. Pablo fue ejecutado, pero aún sabiendo de que estaba a merced de esa posibilidad, él pidió, oren por las autoridades. Fue algo que se le sucedió a Pedro y a Pablo, eventuales ejecuciones por la autoridad. Pero aún así había ese espíritu de intercesión a favor de los gobernantes. Entonces, en ese sentido, brother, y otra vez hablando de cosmovisión, sí, estamos muy expuestos a los medios y hay medios que son, pueden ser una herramienta útil para la información como Twitter, pero también pueden ser canales muy tóxicos, brother, muy, muy tóxicos y muy manipulados. Definitivamente muy, muy manipulados con presupuestos de millones de pesos y miles de personas que trabajan en plataformas para influenciar, manipular y maldirigir esos canales. Entonces, es muy fácil para el cristiano caer a merced de esos pantanos mediáticos y agarrar desdén o desprecio, incluso odio Sí, hacia las autoridades. Pero yo creo, brother, que si hablamos de cosmovisión, tenemos que adoptar el pensamiento bíblico y el pensamiento bíblico dice, ora por tus gobernantes, ora por tus líderes. Muy aparte de que no votaste por ellos o que no estés de acuerdo, pida a Dios que dé sabiduría, que Dios dé entendimiento. Y en la Biblia, brother, vemos cómo es que Dios hablaba a las mentes, a los corazones de emperadores, como no sé, el caso de Ciro, ujú, el caso de la influencia que tuvo sobre César, de cómo es que el mismo César ordenó el empadronamiento que eventualmente haría que la familia de María y José regresara al pueblo natal de Belén claro. para que ahí naciera Jesús y se cumpliera la profecía. Entonces Dios habla a las autoridades, a Nabucodonosor, a Ciro, a César. Entonces Dios puede hablar, Dios puede persuadir. Incluso en el mismo momento de la ejecución de Jesús, eh, un ángel le habló a la esposa del gobernante romano y la mujer llegó asustada al momento del enjuiciamiento y le dice, no te metas con ese hombre, no te metas con ese hombre porque tuvo un sueño por causa de él. Entonces Dios habla, viejón, Dios habla. A mí salió lo sinaloense, ¿no, viejón? Hierro. Sí, fierro pariente. De Dios habla. Entonces, yo creo que podemos orar por nuestros gobernantes y que Dios persuade. Dice la Biblia que el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces,
Dios puede convencer de alguna forma a los gobernantes. Eh, es lo que yo puedo pensar. Por otro lado, declaraciones propias del presidente han sido tales como, por ejemplo, yo me arrodillo donde el pueblo se arrodilla. Entonces, yo creo, brother, que dentro de esas declaraciones eh, hay mucho espacio para relativismo Sí, totalmente. y como políticos, pues un político en muchos casos, o al menos en la política mexicana y latinoamericana, busca agradar a las masas y quedar bien con todos. Entonces, eh, yo creo que no es posible eso. Ujú. No puedes agradar a todos y argumentar que estás parado sobre la verdad. Entonces, yo tengo una opinión, tendría ciertas reservas acerca eh, de valores más allá de cristianos, valores bíblicos en el ejercicio de este gobierno. Y más cuando eh, hay expresiones políticas que empujan o favorecen antivalores en contra de la vida, en contra del no nato, en contra de la dignidad del hombre y la mujer respecto al sexo natural, al sexo biológico, respecto a cosas que son muy particulares y que yo creo que son no negociables, brother, Ujú. eh, como ello, como es la vida, es la identidad del hombre y la mujer, entre otras cosas. ¿Debería el cristiano estar pendiente o involucrado en los aspectos políticos de su nación? Totalmente, totalmente. Yo creo que no podemos, no, yo creo, brother, que hablando de esas esferas de influencia, y la política es una de ellas, no hay espacio para vacíos, no hay espacios. Si se diera a un tipo de vacío moral, alguien lo va a ocupar, Totalmente. alguien lo va a ocupar y en muchos casos el que la iglesia se haya retraído y no haya traído el pensamiento bíblico a la esfera de gobierno, a las cámaras de diputados y de senadores, a legislar y a ejercer y ejecutar ley según valores bíblicos. Yo creo que ha dado espacio a gente con una moral que se presta mucho al daño, a la muerte y a la destrucción. Mm. Entonces, yo creo que como cristiano, brother, no puedes quejarte, no puedes quejarte del gobierno si no eres parte de la política, con un sentido más Positivo, ¿no? mínimo, con un sentido más mínimo como votar, para Cierto. empezar. Entonces, si yo le diría a alguien, si tú no votaste, eh, Yo creo que la iglesia, reserva tus palabras. yo creo que la iglesia nos ha dejado legados impresionantes políticamente hablando, y eso valdría la pena tal vez otro episodio para hablar de ello. Claro, Creo que nuestra generación, mi generación, nos hemos quedado cortos. Esa es mi opinión personal. Pero el cristiano que ha entendido la verdad y ha entendido sus tiempos y la política ha dejado legados muy fuertes. O sea, y no solo en política, en educación y lo que tú quieras ahorita, porque nos preguntaban de política, pero yo sí creo que sin duda hace falta gente que hable la verdad allá adentro y que sepa hacer política justa. Y pues, si presumimos de tener la verdad de nuestro lado, ¿por qué no la estamos llevando a sus lugares? Este tema se puede extender un montón, mi Aramis, tú sabes, ocuparemos 2, 3 cafecitos más para hablar de esto. Si dale, quieren que brother. hablemos más de eso, coméntenlo ahí, creo que sería chido para Veme agendando ahí, brother. sentarnos y hablarlo en forma, el cristiano y la política, ¿no? Una onda así. Aramis, nos hemos extendido un montón. Ah, mira, están haciendo otra pregunta, ya te iba a cortar el rollo, pero nos están haciendo otra pregunta. Ya. Dice, no debe de haber división entre lo santo y lo secular. Ah, bueno, es un comentario más bien. No debe haber división entre lo santo y lo secular, hablando de que debemos involucrarnos en todas las esferas de la sociedad y honrar a Dios con nuestras vidas donde quiera que estemos sirviendo a Dios. Es correcto.
Muy bien correcto. interesado, tal cual. ¿Ya? Rami, se extendió la conversación, lo cual es una buena señal. Gracias por los que han estado conectados todo este tiempo, por escucharnos. Sé que hay una pregunta más en el aire que la gente quiere saber y es, ¿por qué Aramis canta al agua? Oh, sí. Sí, fíjate que hace unos días venía hablando con unos amigos y con los directores de Jucum Cancún y salió esa plática. Ah, yo creo que es un sentido de cuidado práctico acerca de cómo nos movemos en las redes. Desafortunadamente hace años fui víctima de un delito de robo de identidad Ujú. y me trajo muchos problemas, brother, muchos problemas prácticos en un sentido de tener que hacer viajes, hacer gastos, a- respaldarme con un abogado para todo este asunto de cómo proceder, eh, hacer denuncias, todo ello para lidiar con este problema. Y una de las cosas que me comentaron fue esto. Para empezar, me dicen, nombre no debería estar. Tu nombre real, no, yo creo que es una recomendación para todos. No debería estar en el Internet. Porque es muy fácil que haya un robo de identidad, una usurpación, eh, y Entonces que no te es tu nombre hagan real. víctima de delitos. Entonces, yo creo que fue entonces cuando salió esta idea de hacer un juego de palabras con mi nombre, Aram, y es, es el personaje este de los tres mosqueteros, Aramis. Recordemos a Portos, Athos y Aramis, y sencillamente, es sencillamente el sentido de un play word o un juego de palabras. Y el No es canta al que, agua. eh, Eso, yo creo, yo creo que conoces a- al cantante este de Café Tacuba, que Rita entre sus, canta al agua en su eh, momento. en su momento fue Rita Cantalagua, en su momento. Sí, su El tipo se cambia de nombre cada dos de meses, o sea, canciones, ¿no? Sí. sí, Sopilote, el pinche Juan, y otros nombres así impronunciables incluso. Y uno de los nombres que en algún momento se puso fue ese, Rita Cantalagua, entonces, sencillamente hay flow en el sonido y dije, pues, why not? Eso es todo. Ahora me están diciendo acá, ya hay un comentario que sí quieren uno de política. Ahí avisen si están de acuerdo, comenten un poquito más y armamos uno después. Aramis, algo, cuéntanos qué están haciendo, qué andas haciendo tú por allá, o algo que quieras compartir con la gente, cómo te encuentran, si tienen preguntas. Pues ya este espacio es tuyo para cerrar, mi Aramis. Gracias, gracias. Yo creo que estoy bien, estoy con familia, estoy con amigos, con seres queridos en el campus aquí de Cancún, donde estoy abrazado y amado. Y le digo eso después de una buena transición de 5 años de servicio allá con los amigos queridos ahí en Mazatlán. Entonces, seguimos peleando por esta generación. Lo hacemos ahora de esta punta del país, y seguimos avanzando en lo local, en lo regional, en lo nacional y hacia ciertos targets, ya hacia donde Dios nos dirige, más allá de nuestras fronteras. Entonces, seguimos avanzando en el servicio misionero y es un trabajo que hago en equipo y lo quiero reconocer públicamente a amigos de años, amigos nuevos, amigos de mi ciudad, amigos que he conocido en todo el país y que estamos juntos en esto. Y el trabajo en equipo que hacemos, el trabajo informado y el trabajo con dirección y propósito no es en vano. Estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo vida, finanzas, eh, en valores eternos. Y es el Evangelio de Dios. Entonces, sencillamente puedo decir gracias, queridos. Gracias. Aramis, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu aportación. La neta es que fue muy buena. Me bendijo, como siempre, la charla cafetera contigo. Y es chido hoy poderla compartir con más raza, entonces eso me alegra. Ya. Creo que hoy nos sacamos el título de chavorrucos por mayoría de votos, pero para probar lo contrario están preguntando aquí que cómo te encuentran en TikTok. Oh, Eh, boy. no, ya, puro coto. Entonces, Aramis, gracias, muchas gracias, que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te siga usando. Sabes que aquí te amamos, mi familia y yo te amamos, tienes siempre acá un espacio Gracias. con nosotros Gracias. y vamos a seguir charlando después.
Gracias. Nos vemos la próxima semana, igual a la misma, no, perdón, el próximo jueves, este próximo jueves a las 7 de la noche, tipo Mazatlán, igual, que es 8 de la noche Ciudad de México, 8 de la noche Bogotá, Colombia, que nos están viendo desde allá. Y vamos a tener una amiga mía invitada, se llama Carmen Molina, ha sido misionera, ella es consejera por muchos años, y vamos a estar hablando de cómo manejar las emociones negativas que han salido durante el encierro. Entonces se va a poner bueno, se va a poner chido, traigan sus preguntas, y nada, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por acá por mi perfil. Y cuídense, si quieren encontrar a Aramis, hacerle preguntas, lo encuentran como Aramis Cantalagua en Facebook. En Instagram, ¿cómo estás, Aramis? Igual, Aramis, guión bajo Cantalagua, y en Twitter es Go Aramis. Es que Puedes checar mi blog, es goaramis.wordpress.com. eso de Instagram es para los muchachos, para la chavalada. Pero Aramis escribe unos blogs muy buenos. Tengo que honrarlo públicamente. Creo que él Gracias. escribe del corazón muy chido. Se escribe muy profundo. Me gusta lo que escribe. Sí que Gracias. en sus blogs. Y pues nada, raza, nos vemos. Gracias por escucharnos otra vez, por aguantarnos un ratito más. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Y mira, el Patris. Cuídense. Estamos Chao, pendientes Aramis. con la carne asada. Fierro. Ya estoy aprendiendo aquí cómo hacer brisket y otras cosas. Aquí ando improvisando lo más que Ya, puedo. ya, ya. Entonces, ha sido Ahora, bueno. ahora que nos veamos allá. Arre, ya está. Un Cuídate. abrazo. Chao.